justamente en este tema, donde de hecho hace algunos minutos atrás habló el ministro de Relaciones Exteriores, ahí anunciando que Chile entonces iba a recibir a este grupo de refugiados sirios que huyen de la guerra. Según el gobierno se trataría de entre 50 a 150 personas, la verdad es que eso se está evaluando, es una cifra que en algún minuto la van a entregar de manera certera, pero queremos analizar, bueno, qué tan preparados está nuestro país para llevar a cabo esta medida, además de la situación de los inmigrantes que ya hay en nuestra tierra, y para eso nos acompaña Carolina Stefoni, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Está bien dicho el apellido, no es cierto? Sí, Stefoni? muy bien dicho. Qué bueno. A ver, mucho uno se pregunta respecto a esto, porque se hizo este llamado formal para recibir a los migrantes. ¿Qué se necesita para recibirlos y efectivamente sea una ayuda y no un problema, un dolor de cabeza? Bueno, Chile tiene algunas experiencias de haber recibido a refugiados bajo el programa, lo que se denominó el programa de reasentamiento. Bajo ese programa llegó, no sé si te acuerdas, un grupo de palestinos que venían de Irak. Exacto. Y antes habían llegado también personas provenientes de lo que fue Yugoslavia. La primera experiencia de los yugoslavos, la verdad es que fue bastante crítica y hubo documentales después que se hicieron y que mostraron que en el fondo mucha la gente terminó por devolverse porque las condiciones en Chile francamente eran muy complicadas para ellos. Después con el programa de reasentamiento para palestinos, hubo un trabajo mucho mayor, digamos, desde el Ministerio del Interior, desde el Departamento de Extranjería, de seguimiento, de apoyo, porque hay que entender que el refugio es una situación distinta a la migración. El refugio es de personas que vienen huyendo, donde peligra su vida y que requieren que algún Estado los recoja, los acoja, pero le otorgue lo que se llama un estatus de refugiado, ¿no? Que ese reconocimiento les permite acceder de manera mucho más rápida y protegida a los servicios sociales que tienen los países, a tener una residencia más rápido. Es un programa específico para gente que atraviesa una situación particular en la que su vida está en riesgo. Hay varias causales, digamos, que establecen cuáles son aquellas personas que pueden solicitar refugio. Sin embargo, durante tiempo, específicamente en la administración del gobierno anterior, se limitó bastante la aceptación de refugiados en Chile. Entonces tenemos un periodo de tiempo donde donde los refugiados fueron, la verdad, muy pocos. Y ahora recién se está comenzando a revisar el procedimiento que existe para hacer esto un poco más efectivo, ¿no? Más rápido. ¿Cuál es el problema? Hay tres momentos, ¿no? Uno son los que son finalmente reconocidos en su condición de refugio, que son en Chile casi 2.000 personas, que no es mucho, la verdad, que son reconocidos, que el Estado los reconoce como refugiados. Después están los solicitantes de refugio, que es un grupo mucho mayor, y después están las personas en situación de refugio, que no son reconocidos, que no son solicitantes, pero que están en una situación que deberían serlo. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de personas que ni siquiera puede solicitarlo. Entonces hay una serie de trabas administrativas que han dificultado el paso de este grupo más grande al intermedio y después del intermedio a este grupo más chiquitito que son finalmente los refugiados. Pero el que se avance y que sea todo tan lento es por un cuento netamente de que la legislación chilena presenta muchas trabas o porque nuestro país no está preparado para entregar lo que la ley dice que hay que entregarles? Son las dos cosas, porque uno son las trabas que hay administrativas. Había hasta hace poco tiempo atrás una especie de entrevista que se le hacía a las personas para ver si es que eran susceptibles de ser solicitantes de refugio, no si eran refugiados. Entonces en esa entrevista se descartaba muchísima gente y en esa entrevista la verdad es que hubo bastantes denuncias de que no se atendía realmente a la situación de las personas, se hacían entrevistas que muchas veces no respetaban la privacidad, la historia de los refugios siempre son historias muy, muy complicadas, de mucho temor, de que han sido abusados de muchas maneras. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa etapa. Si es que son entrevistas mal hechas, la verdad es que es un problema para las personas y para poder detectar quiénes son efectivamente los solicitantes. Entonces hay una serie de trabas administrativas, pero después de que el Estado reconoce el refugio, ¿qué es lo que se hace, digamos, con las personas y cuáles son ahí todos los mecanismos que hay para una adecuada inserción de los refugiados? Entonces yo creo que hay problemas en todas las etapas, no solamente en quienes logran finalmente tener el estatus de refugiado, sino también en todos los mecanismos posteriores para garantizar los derechos de las personas y para garantizar también su inserción social a través de los programas que existen, qué sé yo, en Ministerio de Desarrollo, FOSIS, etcétera. Y deteniéndome en términos de programas, porque
Digamos el ejemplo que el gobierno dice 150. Estos 150 van a llegar a Chile, lo más probable es que todos los medios lo estemos recibiendo y por la situación que se está viviendo, va a haber una situación mediática bastante importante para un grupo de personas que viene muy vulnerable por lo que les ha tocado vivir durante mucho tiempo y se van a sentir, puede que así sea, bastante acogidos por estas ganas de que lleguen. Pero se apaga la luz, entran a la vida normal y tienen que empezar a vivir la dinámica de todos los días. Ahí Chile tiene, y entrando a los programas, directamente tiene diseñado programas para que personas que vienen de culturas completamente distintas, con historias de vida lamentables, con pérdidas, con muchas cosas que tuvieron que dejar, puedan insertarse en nuestra sociedad de manera efectiva? Sí, no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a depender de la modalidad en la que entren. Supongamos que es por un programa de reasentamiento, que son personas que las que traiga Chile no sean de Siria, sino de personas a quienes se les ha reconocido el refugio en algún país de Europa, pero que no pueden quedarse ahí y entonces Chile aparece como segundo país de refugio. Supongamos que esa fuera la figura, ¿no? Se crean mecanismos ad hoc a ese grupo. Es lo que pasó con los palestinos hace un tiempo. Entonces, ahí hay una asociación importante con las organizaciones sociales, debiera haber mucha más vinculación con el mundo de las empresas, por ejemplo, que sean capaces de ofrecer trabajo, y se generan una serie de dispositivos ad hoc a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, clases de castellano, que sería como lo primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a incorporarse en la institucionalidad mayor, por ejemplo, en las escuelas los niños, las escuelas no cuentan con programas hoy día para atender la especificidad de lo que significa trabajar con niños que no hablan castellano, ¿no? Lo sabemos en las escuelas en Quilicura, donde hay muchos niños haitianos, no saben en el fondo cómo abordar este problema. Tampoco lo supieron cuando llegaron los niños palestinos. Después, en los consultorios, tampoco hay mecanismos o dispositivos interculturales que permitan adaptar la entrega al servicio a una realidad particular que significa ser refugiado o ser migrante o ser una persona de una cultura distinta con una religión distinta. Por ejemplo, cosas tan chicas, ¿no? Como desde la atención a las mujeres, ¿quién las atiende? Si un doctor o una doctora, ¿no? ¿En qué idioma se le va a atender? ¿Cómo se traduce? ¿Quién hace de traductor? Eso en los servicios generales, en educación, salud, vivienda, en los ministerios, en los municipios, no existe, ¿no? Algunos municipios han incorporado algunas oficinas de migrantes y que de alguna manera tratan de atender esta especificidad. Pero la verdad es que estamos recién empezando en un trabajo en términos interculturales. Es que eso usted lo pone en el escenario que, no sé, desde la ignorancia pienso, que parece que es el mejor, que ya otro país los considere como refugiados y te dice, mira, aquí están 150 personas que ya están consideradas, por lo tanto, tómenlo. Pero ¿qué pasa si es que Chile directamente accede a sirios que no han pasado por esa condición y es Chile el que tiene que iniciar todo el proceso? Me imagino que ahí entonces la cosa es más compleja. Es más compleja, probablemente es más larga y también uno dice, bueno, o sea, estamos frente a una crisis humanitaria que es terrible. Probablemente la foto del niño ha generado un impacto mediático a nivel mundial y eso ha hecho que los gobiernos reaccionen, lo que, bueno, es positivo, por cierto. Pero no son los sirios las primeras personas que están pidiendo refugio en Chile. Hoy día tenemos una crisis humanitaria que ya lleva muchísimos años, que es en la región, que es Colombia. Muchísimos colombianos llegan a Chile en el norte de nuestro país solicitando refugio y no se les concede refugio, o es un porcentaje ínfimo a quienes se les concede. Entonces, el conducto regular, la verdad es que como están dadas las cosas hoy día, es un conducto muy lento que no garantiza en ningún caso que los solicitantes se les vaya a dar. Por eso yo creo que va a tener que ser un programa especial si es que se quiere realmente recibir a los sirios. Pero ese es el problema uno. El problema dos es que yo creo que es de mucho más largo plazo y que nos desafía como país. Es, bueno, cómo se logra la inserción de las personas refugiadas, que requieren efectivamente trabajo psicológico con los niños, con las familias, cómo se les incorporan en los mercados laborales, ¿sí? Para que no se reproduzcan en el fondo situaciones de pobreza y no se les expongan nuevamente a una serie de vulnerabilidades. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la experiencia de otros países que no estamos acostumbrados a culturas muy distintas a la nuestra? Porque que vengan sirios o personas de Oriente, en fin, a nuestro país hay un choque no solamente de las pérdidas, insisto, sino que hay un tema cultural de fondo desde la religión, desde el saludo, cómo saludar a la mujer o no, el trabajo, a quién se le da, cómo se atiende, en fin. ¿Qué dice la experiencia en otros países? ¿Chile puede, de una manera relativamente fácil, adaptarse a esa realidad o es un proceso que hay que tomarlo con una madurez distinta? Es un proceso complejo. Yo no creo que Chile esté en este minuto preparado
así como mentalmente, ¿no? Porque son, uno lo ve en las investigaciones, en los estudios y en el seguimiento que uno hace a estos temas, las dificultades realmente para lograr esa integración cultural, que no significa una asimilación, no significa que, bueno, mientras te acepto en la medida en que te portes como chileno, ¿no? No, la idea es respetar esa diversidad y relacionarnos desde una diversidad, digamos, que empieza a ser cada vez más heterogénea, ¿no? En términos culturales, religiosos, etcétera. Hoy día creo que como sociedad no estamos preparados. Ahora, se puede estar preparado, por cierto, y lo tendríamos que estar porque desde mediados del 90, digamos que se ha producido un proceso migratorio en el país importante. Entonces eso nos debería prender las alarmas y decir, bueno, aquí tenemos que hacer cambios. Y creo que se han estado haciendo cambios. Lo que pasa es que son incipientes y las transformaciones culturales muchas veces son las más difíciles de lograr. Carolina, muchísimas gracias por estar estos minutos y haber conversado sobre este tema. Ok, gracias. Muchas gracias. Chao.